voy a exponer sobre la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Es una enfermedad cerebral crónica que afecta a las personas y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo o a su totalidad, y a veces se acompañan de pérdida de la conciencia y del control de los esfínteres. Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. Una sola convulsión no significa epilepsia, ya que hasta un 10% de la población mundial sufre una convulsión a lo largo de su vida. Pero ¿cuáles son las causas de la epilepsia? Las causas de la epilepsia son tres: las hereditarias, congénitas y adquiridas. Las hereditarias son epilepsias genéticamente determinadas, ¿no? Mientras que las congénitas vamos a tener a los tumores cerebrales, las formaciones vasculares, las anomalías cromosómicas. Y por último, las adquiridas, vamos a tener a los traumatismos, a las personas que han sufrido lesiones postquirúrgicas, lesiones por infecciosas, infarto, hemorragia cerebral y enfermedades degenerativas. Los tipos de convulsiones. Vamos a tener en primer lugar a las convulsiones tónico-crónicas. Bueno, cuando se produce este tipo de ataque, todo el cuerpo se queda rígido y se puede haber incontinencia urinaria y mordeduras de la lengua o mejillas, como podemos observar en la imagen. También tenemos las convulsiones de ausencia. En estas se produce una pérdida del conocimiento que dura unos segundos sin convulsiones y ocurren principalmente en los niños. Tenemos las convulsiones clónicas, que consisten en movimientos rápidos. Estas convulsiones tienden a repetirse varias veces al día. También tenemos las convulsiones tónicas. Eh, Convulsión tónica que se produce una pérdida del conocimiento y el paciente cae rígido al suelo. A esta convulsión tónica también se le conoce como un tipo de contracción permanente. Y por último vamos a tener a las convulsiones atónicas. Eh, en este tipo de convulsiones va a existir una súbita pérdida del tono muscular y la persona puede caerse, o bien su cabeza cae sobre sus hombros y durante la convulsión la persona está floja y no responde. Bueno, la epilepsia se va a dividir en dos grandes grupos: las crisis epilépticas generalizadas primarias y las crisis focales. Dentro de las crisis epilépticas generalizadas primarias, vamos a tener a las crisis tónicas, la epilepsia ausencia, la crisis tónicas clónica o solo las crisis clónicas, tanto como las atónicas, ¿no? Las crisis primariamente generalizadas son aquellas en que las manifestaciones clínicas indican afectación simultánea de ambos hemisferios cerebrales y cuyo patrón inicial es bilateral y que reflejan descargas neuronales distribuidas ampliamente en ambos hemisferios. Las crisis focales son aquellas en las que los cambios clínicos y los síntomas o signos indican la activación inicial a un grupo neural restringido, o sea, a una parte precisa del hemisferio cerebral. Estas se van a dividir en tres categorías: la focal simple, la compleja y las focales secundariamente generalizadas. Focal simple sin pérdida de la ausencia. Focal compleja va a existir una alteración de conciencia sin pérdida de esta misma, y mientras que las crisis focales secundariamente generalizadas, eh, la descarga eléctrica se propaga desde su foco de origen hacia ambos hemisferios cerebrales. El diagnóstico puede ser mediante amnesis minuciosa, una tomografía computarizada del cráneo, la resonancia magnética del cráneo y el electrofalograma. El objetivo del tratamiento es proteger al paciente de traumatismos y preservar la función cerebral. Para ello se da un tratamiento farmacológico, quirúrgico eh, y de dieta alimenticia específica, ¿no? Bueno, en el tratamiento con fármacos vamos a tener a los antiepilépticos de cada tipo de crisis. Aquí observamos un cuadro donde vamos a ver el tipo de crisis. En primer lugar, tenemos la epilepsia generalizada idiopática. El fármaco para este tipo de crisis, en primera elección, va a ser el valproico. Segunda
elección la motrigina. Luego tenemos a las epilepsias parciales. En primera elección, carbamazepina y en segunda opción, valproico, ¿no? Luego tenemos la epilepsia mioclónica, que también es valproico, como la primera, y de segunda elección, el clonazepam. Caso clínico. El paciente de 45 años que sufre varios episodios de crisis convulsivas durante varios días consecutivos, provocando uno de los últimos, un cuadro de agresividad con dificultad para su control, a pesar de la medicación. Finalmente, tras varias visitas de urgencias, se decide el ingreso en neurología y tras el ajuste de tratamiento se diagnostica como epilepsia sintomática refractaria. Como antecedentes personales, vamos a tener que no es alérgico a medicamentos, tuvo epilepsia, diagnosticado en 1994, secundaria a lesión frontal por acción de tráfico en tratamiento con ácido valproico. Es fumador de 2 paquetes al día, ex bebedor de hace más de 10 años. El tratamiento habitual que ha recibido este paciente es de ácido valproico, 1800 miligramos al día, y de levetiracetam de 2000 miligramos al día. El juicio clínico tenemos que es epilepsia sintomática refractaria y por conclusiones se puede decir que el paciente permanece, bueno, se dice que el paciente permanece ingresado durante 5 días en el servicio de neurología con ajuste de tratamiento, ¿no? Durante dicho ingreso permanece sin crisis ni otra focalidad neurológica. Esto se da cita a una revisión en 3 meses. El tratamiento actual que el paciente está recibiendo es levetiracetam 1 gramo, ácido valproico 500 miligramos y ribotril 0,1 miligramos, ¿no? Eso es todo. Gracias.